Buenas, mi nombre es Yaile Varela y vengo a exponer sobre el tema del comercio internacional y el doméstico. El comercio internacional se define como comercio exterior o comercio mundial que tiene los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados se realiza utilizando divisas, regulaciones adicionales que establecen los principiantes en el intercambio de los gobiernos, sus países de origen, el comercio internacional, las transacciones globales de los productos. Conforme se vive lo cotidiano, es fácil pasar por lo alto la importancia del comercio internacional. Se considera lo siguiente en Estados Unidos. Envían enormes volúmenes de aviones, computadoras, maquinarias a otros países. A cambio reciben ingentes cantidades de petróleo, calzado, automóvil, café y otros bienes y servicios. Los principios que regulan el comercio internacional mediante el cual las naciones exportan importantes bienes y servicios y capital. La economía internacional se refiere a muchas de las cuestiones. Estados Unidos gana con libre comercio o debe aplicar reglas más estrictas en el comercio con México. ¿Cuáles son las fuerzas económicas en que se basa el comercio internacional? Dicho en forma simple, el comercio conmueve la experiencia y esta conmueve la productividad. En el largo plazo, el comercio doméstico y la mayor productividad elevan los niveles de vida de todos los países. Buenas, mi nombre es Gloria Mancilla y vengo a hablarles sobre razones para el comercio internacional de bienes y servicios. Los países encuentran beneficios en el comercio internacional por varias razones. En ellas está diversidad en la dotación de recursos naturales, diferencia en gastos y diferencia en costos. En la diversidad en la dotación de recursos naturales es una de las fuentes de comercio de la diversidad en la posibilidad productiva de los países. De cierto modo, esta diferencia refleja su dotación de recursos naturales en un país donde puede tener la bendición de contar con petróleo, mientras que otros pueden tener una gran superficie de tierra fértil. Diferencia en gustos. Es una segunda razón por la que el comercio se halla en preferencia, incluso si la condición de la producción fuera identificada en todas sus regiones. Los países podrán comercializar si su gusto por el bien fuera diferente. Por ejemplo, supongamos que Noruega y Suecia procesan pescado de alta mar y carne de vacuno en aproximadamente las mismas cantidades, pero los suecos tienen más gusto por la carne y los noruegos por el pescado. Diferencias en costos. Tal vez es la razón más importante para que haya comercio en las diferencias en los costos de producción entre países. Son claras y grandes diferencias en los costos de la mano de obra entre países. Por ejemplo, el salario por hora de $1 en China era alrededor de un treintavo del que se paga en Europa Occidental. Las compañías que se esfuerzan por competir con eficacia luchan por encontrar los segmentos de la cadena de producción que puedan ubicar en China para usar trabajadores chinos no calificados. Cuando un iPad o un teléfono celular tiene una etiqueta que dice hecho en China, es probable que signifique que se armó en China, mientras que el diseño, patente, comercializado y discos duros se produjeron en otros países. Una característica importante en el mundo de hoy es que algunas compañías o países cuentan con economías de escala, es decir, tienden a tener costos. Buenos días, mi nombre es Carlos José Ruiz. Voy a hablarles sobre los recursos humanos en la economía. Los recursos humanos son departamentos de las empresas que gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. Esta está incluida el reclutamiento, la selección, onboarding, formación, promociones, nóminas y despidos, etc. Son muchos los economistas que consideran que el trabajo, las habilidades, conocimientos y disciplinas de la fuerza laboral es el elemento más importante e inclusive es el único en el crecimiento económico en esta área independiente. Los recursos humanos cumplen una función esencial en las empresas, ya que es el canal de comunicación que existe
empleado y la empresa. Se encarga de implantar las estrategias de la campaña para asegurar el éxito. Recursos humanos son indispensables para las empresas que necesiten crecer y contratar a los mejores trabajadores, ya sea para seguir forzando y creciendo. Los recursos humanos de todas las empresas se encuentran en su habilidad de responder favorablemente y con voluntad a todos los objetivos de desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto como cumplir en el trabajo como encontrarse en el ambiente de él mismo. Las responsabilidades de los recursos humanos llamados RRHH no son los mismos que el de todas las empresas, ya que deben adaptarse a las necesidades de la compañía a la que hacen parte para poder contribuir y alcanzar los objetivos propuestos. A pesar de esto, existen una serie de funciones y responsabilidades en la gestión de talento humano. Se encarga de la realización de numerosas funciones. Las más significativas son: primera, planificación y selección de personal. De acuerdo al requerimiento de las empresas, se preparan las planillas de personal, previniendo las posibles necesidades a mediano y a corto plazo. Una vez terminado esto, comienza la ES, o quizás la función más importante de este departamento, que es el proceso de contratación. Engloba toda la parte de gestiones administrativas, como la realización de contratos, gestión de nómina, gestión de permisos y vacaciones, horas extras, seguros sociales y jornada laboral. 2. Administración del personal. Bajas por enfermedad, la movilidad de talento interno, etc. Evaluación y desarrollo, seguros sociales y jornada laboral. 2. Administración del personal. Bajas por enfermedad, la movilidad de talento interno, etc. Evaluación y desarrollo. Y se defiende las funciones y las necesidades de los trabajadores. El objetivo de los recursos humanos RRHH es la gestión de talento en las distintas áreas de las empresas y así asegurar el compromiso de los trabajadores. Comprende la creación de programas para aumentar el desarrollo. La gestión evalúa el desarrollo del potencial de los elaboradores para que continúen en la empresa. Cuarta, formulación. Entre las funciones de recursos humanos se encuentran también estudiar formativas de los equipos para desarrollar su máximo potencial y para que sean capaces de adaptarse a un entorno diferente. Relaciones laborales. Se trata de resolver los problemas laborales que hayan entre las empresas y los trabajadores, utilizando como interlocutores a los representantes de los. También se ocupa de que no existan desigualdades y exista un equilibrio entre los trabajadores de la dicha empresa. Fomentar la comunicación interna. El departamento RR no puede ser percibido por una entidad cerrada. Actuar en todo momento, tanto como los trabajadores, tanto como en las distintas áreas de las empresas, así como atender los reclamos, consultas, peticiones. El tipo de comunicación depende del estilo del director y puede ser descendente, ascendente u horizontal. Prioridad clave de RRHH: garantizar el perfecto correctamiento y funcionamiento de la empresa. Departamentos de los recursos humanos deben afrontar una síntesis de responsabilidad. Crear un código de conducta. Es necesario que existan una serie de normas que rijan el código ético de la empresa. Los trabajadores deben conocerlas y cumplirlas para así asegurar un buen ambiente de trabajo y lograr los objetivos con su campaña o empresa. Los recursos humanos influyen en el desarrollo económico cuando el capital
humano está ligado al individuo, es decir, en la medida en que se tomen como prioridades la producción, la productividad y el empleo, además de un adecuado sistema de redistribución de ingresos. Esto es todo por ahora. El crecimiento económico. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medido en términos de la capacidad de productividad de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más estricta del crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. El concreto de renta puede englobar dentro de la definición otros muchos indicadores económicos de bienestar de un país o región cualquiera. Aspectos como el nivel de ahorro o de inversión de sus ciudadanos y su balanza de comercio son algunos que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Dicho lo cual, el medidor más utilizado para medir la evolución económica suele ser la fluctuación de PIB, Producto Interno Bruto, del país analizado. Los cuatro pilares del crecimiento económico. Aun cuando su trayectoria individual puede definir, todos los países en rápido crecimiento comparten ciertas características. El mismo proceso fundamental del crecimiento económico y de desarrollo que ayudó a moderar a Gran Bretaña y Japón. Hoy funciona en los países en desarrollo como China e India. De hecho, los economistas que han estudiado el crecimiento han encontrado que el motor del progreso económico debe sustentar en los mismos cuatro pilares, no importa cuán ricos o pobres sean los países. Estos cuatro pilares o factores de crecimiento son los recursos humanos, los insumos de trabajo consisten en las cantidades de trabajadores y habilidades de fuerza laboral. Son muchos los economistas que consideran que la calidad de trabajo, habilidades, el conocimiento y la disciplina de las fuerzas laborales es un elemento muy importante e inclusive el único en el crecimiento económico. Un país puede comprar computadoras rápidas, dispositivos moderados de telecomunicaciones, equipos avanzados para la generación de electricidad, aviones, petróleo, el gas, los bosques, el agua y los depósitos minerales. Algunos países de altos ingresos como Canadá y Noruega han creído fundamental a partir de sus abundantes recursos como una gran producción de petróleo, gas, agricultura, pesca, recursos forestales. De modo similar, Estados Unidos, con sus grandes superficies fértiles para la agricultura, es el mayor productor y exportador de granos del mundo. 3. El capital. El capital incluye bienes de capital tangible como camiones, plantas de energía eléctrica y equipamientos como camiones, computadoras, así como bienes intangibles como patentes, marcas registradas, softwares y computadoras. Los relatos más dramáticos de la historia económica frecuentes se refieren a la acumulación del capital en el siglo XIX. Los ferrocarriles transcontinentales de Estados Unidos llevaron al comercio al corazón del territorio estadounidense, que había vivido hasta entonces en total aislamiento. En el siglo XX, la oleada de inversión en automóviles, carreteras y plantas de generación eléctrica incrementaron la producción y constitución. Las infraestructuras creó industrias completas. Muchos creen que las computadoras y la tecnología de la información tendrán en el siglo XXI el mismo papel que tuvieron los ferrocarriles y las carreteras en épocas anteriores. El cuarto y último pilar, el cambio y la innovación tecnológica. El cambio y la innovación tecnológica, además de los tres factores clásicos antes expuestos, el avance tecnológico ha sido un cuarto y vital ingrediente en la rápida elevación de los niveles de vida en la historia. El crecimiento no ha sido nunca un simple proceso de replicar, donde se agregan filas de plantas de generación de energía eléctricas una tras otra, más bien una insaciante corriente de inversiones y avances tecnológicos condujeron a un vasto mejoramiento en la posibilidad de producción de Europa, Norteamérica y Japón.